El silencio en la sala de urgencias del Hospital General de Puebla se vio interrumpido cuando las puertas automáticas se abrieron de golpe. Roberto entró cargando a Lucía en sus brazos. Su rostro, hinchado y amoratado, contrastaba con la firmeza en la voz de él mientras gritaba por ayuda. «Por favor, ayúdenme. Mi esposa se cayó por las escaleras». Los enfermeros acudieron de inmediato con una camilla. Mientras la colocaban con cuidado, Lucía no emitió ni un solo quejido, a pesar del evidente dolor que debía estar sintiendo. Sus ojos, uno de ellos casi cerrado por la hinchazón, se mantenían fijos en el suelo. Parecía que su mente estaba en otro lugar, lejos de ese hospital, lejos del hombre que ahora sostenía su mano con un agarre tenso y controlador. «¿Qué fue exactamente lo que pasó?», preguntó la recepcionista mientras llenaba el formulario de ingreso. «Ya le dije, se cayó por las escaleras de nuestra casa. Estaba bajando con ropa para atender y perdió el equilibrio», respondió Roberto con una seguridad perturbadora, como quien ha ensayado demasiado bien su respuesta. «Yo estaba en la cocina y solo escuché el golpe». Lucía seguía sin hablar. Un leve temblor recorría su cuerpo cuando la enfermera intentó tomarle la presión. Roberto no soltaba su mano, ni siquiera cuando lo invitaron a sentarse en la sala de espera. «Prefiero quedarme con ella, si no les importa». La enfermera Carmela, con más de 20 años de experiencia en ese hospital, intercambió una mirada significativa con su colega. Había algo en la situación que no encajaba. La forma en que Lucía se encogía cada vez que su esposo hacía algún movimiento, cómo evitaba mirar directamente a los ojos de cualquier persona, el silencio obstinado que mantenía, incluso cuando le preguntaban si le dolía. «Señor, necesitamos llevarla a radiología para descartar fracturas. Tendrá que esperar aquí». La expresión de Roberto se tensó por un momento. «Voy a estar aquí mismo, mi amor», le dijo a Lucía con una dulzura que contrastaba con la rigidez de su postura. Se inclinó para besarla en la frente y ella cerró los ojos con fuerza, como anticipando algo peor que un beso. Mientras se alejaban por el pasillo, Carmela notó las marcas que asomaban por debajo de la manga del suéter de Lucía. Hematomas antiguos, de diferentes tonalidades que contaban una historia muy diferente a la de una simple caída. En la sala de radiología, lejos de la mirada vigilante de Roberto, Lucía finalmente emitió un sollozo ahogado cuando la ayudaron a cambiar su posición para la toma de imágenes. «¿Hace cuánto que te caíste, cariño?», preguntó Carmela con suavidad. «Hoy, en la mañana», respondió Lucía con un hilo de voz, la primera vez que hablaba desde que llegó. «¿Y estos moretones de aquí?». Carmela señaló con delicadeza marcas claramente más antiguas en su antebrazo. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Su silencio lo decía todo. «Soy enfermera desde hace 20 años», continuó Carmela. «He visto muchas caídas por escaleras, y también he visto muchas cosas que no son caídas por escaleras». Lucía cerró los ojos con fuerza, como tratando de contener un torrente que amenazaba con desbordarse. «Si hay algo que quieras decirnos, estamos aquí para ayudarte», añadió Carmela, colocando suavemente su mano sobre la de Lucía. «Lo que nos digas quedará entre nosotros». Por un momento pareció que Lucía iba a hablar. Sus labios se entreabrieron, temblorosos, pero entonces recordó algo. Su mirada se dirigió hacia la puerta, como temiendo que Roberto pudiera estar del otro lado, escuchando. «Me caí», repitió con firmeza, aunque su voz quebrada traicionaba la mentira. «Solo me caí por las escaleras». El doctor Méndez entró en ese momento con los resultados preliminares de las radiografías. Su expresión se endureció al revisar las imágenes. «Señora, tiene una fractura en 2 costillas, además de contusiones múltiples», explicó con profesionalismo. «Pero también veo evidencia de fracturas anteriores que no sanaron correctamente. ¿Ha tenido otros accidentes recientemente?». Lucía negó con la cabeza, pero su cuerpo entero temblaba. El doctor Méndez y Carmela intercambiaron una mirada de entendimiento. «Vamos a necesitar hacerle más estudios», dijo el doctor, «y tendremos que ingresarla para observación». Cuando regresaron a la sala de urgencias, Roberto se levantó de inmediato, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo está mi mujer? Podemos irnos ya a casa». «Lo siento, señor, pero su esposa necesita quedar hospitalizada».
respondió el doctor Méndez con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Tiene fracturas que requieren atención y observación. La sonrisa de Roberto desapareció al instante. Sus puños se cerraron involuntariamente. Pero yo puedo cuidarla en casa, doctor. No creo que sea necesario. Es el protocolo, interrumpió el doctor. Además, hay algunas preguntas de rutina que debemos hacerle a su esposa. A solas. Los ojos de Roberto se entrecerraron, y por un segundo todos pudieron ver lo que Lucía veía cada día en casa, una furia contenida que prometía desatarse en cualquier momento. «Yo soy su esposo», dijo entre dientes. «No tiene nada que hablar con ustedes que yo no pueda escuchar». Lucía, tendida en la camilla, cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras su cuerpo se tensaba en anticipación a lo que vendría después, cuando estuvieran solos nuevamente, porque siempre había un después, y ese después siempre era peor. Lo que ella no sabía era que, esta vez, el doctor Méndez ya había visto suficiente. Mientras Carmela la preparaba para su traslado a piso, él se alejó discretamente hacia su oficina, donde levantó el teléfono para hacer una llamada que cambiaría el curso de esa historia de terror que Lucía llevaba años viviendo en silencio. La habitación 204 del Hospital General de Puebla había quedado en silencio después de que las enfermeras terminaran de instalar a Lucía. Eran casi las 11 de la noche, cuando el doctor Méndez entró nuevamente con una carpeta en mano. Roberto, quien se había negado a marcharse a pesar de que el horario de visitas había terminado, lo observaba con desconfianza desde la esquina de la habitación. «Señor Gutiérrez, necesito que me acompañe para completar algunos documentos del seguro», dijo el doctor con una tranquilidad estudiada. «Es procedimiento estándar para casos de accidentes domésticos». Roberto apretó la mandíbula. Sus nudillos se tornaron blancos sobre el respaldo de la silla. «¿No puede hacerlo aquí? No quiero dejar sola a mi esposa. Son formatos que están en administración», insistió el doctor. «No tardaremos más de 15 minutos. Además, su esposa necesita descansar». Lucía permanecía inmóvil en la cama, su mirada perdida en el techo. Cuando Roberto finalmente asintió y se dirigió hacia la puerta, ella contuvo la respiración. El médico le lanzó una mirada tranquilizadora y salió tras Roberto. En cuanto se cerraron las puertas, el enfermero Daniel entró por otra puerta, la que conectaba con la estación de enfermería. No era casualidad. Todo había sido cuidadosamente orquestado por el equipo médico. «Señora Lucía, soy Daniel, el enfermero de turno esta noche», se presentó en voz baja mientras revisaba los monitores. «Voy a tomarle algunos signos vitales adicionales, si me lo permite». Lucía asintió levemente. Cuando Daniel levantó con delicadeza la manga de su bata hospitalaria para ponerle el tensiómetro, su expresión profesional no cambió, pero sus ojos registraron meticulosamente cada marca en la piel de Lucía. Hematomas en diferentes etapas de curación, desde el morado intenso hasta el amarillo verdoso de los más antiguos. Marcas circulares pequeñas cerca del hombro, consistentes con quemaduras de cigarrillo. Un patrón de cicatrices finas en la parte interna del brazo. «El medicamento para el dolor debería estar haciendo efecto», comentó Daniel mientras anotaba algo en el expediente. «¿Siente algo de alivio?» «Sí, gracias», respondió Lucía, su voz apenas audible. Daniel trabajaba con movimientos suaves pero eficientes, documentando cada lesión sin hacer comentarios directos sobre ellas. Había sido entrenado para estos casos. Sabía que confrontar a una víctima de violencia doméstica de manera abrupta podía provocar que se cerrara aún más. «Necesito revisar el resto de sus contusiones para el registro médico», explicó. «¿Me permite?» Tras el asentimiento de Lucía, Daniel procedió a examinar con profesionalismo y respeto las múltiples lesiones en su torso y espalda. La historia escrita en su piel era devastadora. Marcas de cinturón, contusiones con formas que sugerían golpes con objetos específicos, patrones de lesiones defensivas en antebrazos y manos. A pesar de su entrenamiento, Daniel tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su expresión neutral. En sus 5 años trabajando en urgencias, había visto casos similares, pero la extensión y sistematicidad del abuso que mostraba el cuerpo de Lucía era estremecedor.
Sé que esto puede ser incómodo, dijo suavemente mientras cubría nuevamente a Lucía con la sábana, pero es importante documentar todo para su tratamiento adecuado. Lo que no mencionó fue que esa documentación también sería crucial para cualquier procedimiento legal posterior. En ese momento, la enfermera Carmela entró con una tableta digital en sus manos. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, quien le hizo un gesto casi imperceptible. «Lucía, te traje un té», dijo Carmela, colocando una taza humeante en la mesita junto a la cama. «El doctor Méndez está ocupando a tu esposo con papeleo. Tardarán un rato». Algo en la forma en que lo dijo hizo que Lucía levantara la mirada. «¿Por qué están haciendo esto?», preguntó en un susurro. Carmela se sentó junto a la cama y tomó la mano de Lucía entre las suyas, con cuidado de no presionar sobre los hematomas. «Porque hemos visto los resultados de tus radiografías, Lucía. No solo muestran las fracturas de hoy, también muestran fracturas antiguas, algunas mal soldadas por falta de atención médica oportuna». Daniel se acercó con el expediente abierto. «Tienes 3 costillas con evidencia de fracturas anteriores, una fractura en el radio que nunca fue tratada adecuadamente y señales de un traumatismo craneal previo», enumeró con voz profesional pero gentil. «Estos patrones de lesiones son inconsistentes con una caída por las escaleras, especialmente cuando se consideran en conjunto». Lucía cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Tu cuerpo no miente, Lucía», añadió Carmela, «y nosotros estamos aquí para ayudarte, no para juzgarte». En la mesa de administración, a varios pasillos de distancia, el doctor Méndez mantenía ocupado a Roberto con una montaña de formularios innecesarios. Mientras tanto, en una oficina cercana, la trabajadora social del hospital, Verónica Sánchez, ya estaba al teléfono con las autoridades. De vuelta en la habitación, Lucía parecía librar una batalla interna. Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de té. «Si digo algo, si hablo», comenzó, su voz quebrada por el miedo. «Hay protocolos para estos casos», explicó Daniel. «No tendrás que volver con él si no quieres». «No entienden». Lucía sacudió la cabeza, el terror evidente en sus ojos. «Él siempre dice que si alguna vez lo dejo, me va a encontrar. Que nadie me va a creer porque tiene amigos en la policía». Carmela y Daniel intercambiaron miradas. No era la primera vez que escuchaban amenazas similares. «El doctor Méndez ya se ha comunicado con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer», reveló Carmela, «no con la policía local». Daniel abrió una carpeta y extrajo una serie de fotografías que había tomado disimuladamente mientras examinaba a Lucía. «Además, tenemos evidencia documentada de tus lesiones, radiografías que muestran el historial de fracturas, y no eres la primera persona que llega aquí con una historia de caídas que resultan ser otra cosa». Lucía levantó la mirada, sorprendida. «¿Hay otras como yo?». «Más de las que te imaginas», respondió Carmela con tristeza. «Pero también hay muchas que lograron salir y reconstruir sus vidas». Un ruido en el pasillo hizo que Lucía se sobresaltara. Su reacción instintiva, ese miedo visceral ante cualquier sonido repentino, fue quizás la evidencia más contundente del terror en el que vivía. «Él va a volver en cualquier momento», susurró, el pánico creciendo en su voz. Daniel se acercó a la puerta y miró hacia el pasillo. «El doctor Méndez lo mantendrá ocupado un rato más», aseguró. «Pero necesitamos saber, Lucía, ¿quieres nuestra ayuda?». La habitación quedó en silencio. Para Lucía, era como estar al borde de un precipicio. Toda su vida adulta había estado bajo el control de Roberto. 6 años de matrimonio que se habían convertido gradualmente en una prisión de miedo y dolor. 6 años en los que cada intento de escapar había sido descubierto y castigado con creciente brutalidad. Pero ahora, por primera vez, había personas que veían a través de la fachada. Personas que no solo veían los golpes, sino que entendían el sistema de terror en el que vivía. «Si digo que sí», murmuró finalmente. «¿Qué va a pasar después?». La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras en el pasillo se escuchaban pasos acercándose, pasos firmes y rápidos que Lucía reconocería en cualquier parte, pasos que, durante años, habían anunciado que el dolor estaba a punto de comenzar. El doctor Méndez apareció en la puerta justo antes que Roberto,
bloqueando estratégicamente la entrada a la habitación. «Señor Gutiérrez, aún nos faltan algunos documentos por firmar hoy», dijo con firmeza profesional. «Además, acaban de administrarle un sedante a su esposa para el dolor. Necesita descansar sin interrupciones durante las próximas horas». Roberto se asomó por encima del hombro del médico, intentando ver a Lucía. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora mostraban una mezcla de frustración y sospecha. «Quiero verla antes de irme», insistió, su voz tensa como una cuerda a punto de romperse. «Le aseguro que está en buenas manos», respondió el doctor sin moverse un centímetro. «La política del hospital es clara. Después de las 10 de la noche, solo se permite personal médico en las habitaciones». Daniel y Carmela se habían colocado estratégicamente junto a Lucía, continuando con procedimientos de rutina como si la tensa conversación en la puerta no estuviera ocurriendo. «Mire», continuó el doctor Méndez, bajando ligeramente la voz, «entiendo su preocupación, pero su esposa necesita tratamiento especializado. Las fracturas que presenta son serias y requieren monitoreo constante esta noche». Roberto apretó los puños a sus costados. Por un momento, pareció que iba a empujar al médico para entrar, pero algo en la presencia firme del doctor Méndez, y quizás la conciencia de estar en un lugar público con testigos, lo hizo contenerse. «Regresaré mañana a primera hora», advirtió finalmente, mirando fijamente al doctor. No era una promesa, era una amenaza velada. «Las visitas comienzan a las 9», respondió el doctor con calma. «La recepcionista le entregará un pase cuando llegue». Después de un tenso silencio, Roberto finalmente retrocedió. Su mirada se dirigió una última vez hacia la cama donde podía ver apenas el contorno de Lucía, antes de dar media vuelta y marcharse con pasos pesados que resonaron por el pasillo. El doctor Méndez esperó hasta que los pasos se perdieron en la distancia antes de cerrar la puerta y acercarse a la cama. «Se ha ido, pero volverá mañana», dijo, dirigiéndose directamente a Lucía. «Tenemos hasta entonces para decidir cómo proceder». Lucía, que había permanecido rígida como una tabla durante toda la confrontación, finalmente exhaló. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el momento en que escuchó los pasos de Roberto. «No puedo», susurró, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «No entienden. Él siempre cumple sus amenazas». El doctor Méndez acercó una silla y se sentó junto a la cama, adoptando una postura que no resultara intimidante. Su voz, cuando habló, era suave pero clara. «Lucía, soy médico desde hace 25 años. He visto casos como el tuyo más veces de las que quisiera recordar». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Lo que veo en tus radiografías y en tu cuerpo me dice que si regresas a casa con él, la próxima vez que te vea podría ser en la morgue». La crudeza de sus palabras hizo que Lucía cerrara los ojos con fuerza, como intentando bloquear una verdad que, en el fondo, ella ya conocía. «Nadie debería vivir con miedo constante», añadió Carmela, quien se había mantenido a una distancia respetuosa. «Y nadie merece ser lastimado por quien dice amarle». Lucía se llevó una mano temblorosa al rostro, tocando suavemente la hinchazón bajo su ojo. «Al principio no era así», murmuró, tan bajo que todos tuvieron que inclinarse para escucharla. «Era atento, me traía flores, me decía que era la mujer más hermosa que había conocido». «¿Cuándo cambió?», preguntó Daniel con delicadeza, mientras seguía ajustando el goteo del suero. Lucía pareció hundirse en los recuerdos, su mirada perdida en algún punto del pasado. Poco a poco, primero fueron celos. No le gustaba cómo me miraban otros hombres. Luego empezó a controlar mi ropa, mis salidas, mis amistades. Hizo una pausa, su respiración entrecortada. La primera vez que me pegó fue 3 meses después de la boda. Se disculpó tanto, lloró, me juró que nunca volvería a pasar. Pero volvió a pasar, completó el doctor Méndez, no como una pregunta, sino como la confirmación de un patrón que había visto innumerables veces. Lucía asintió, su cuerpo estremeciéndose con un sollozo silencioso. Cada vez era peor, y cada vez tenía una razón, que no había limpiado bien, que la comida estaba fría, que había gastado demasiado en el supermercado, o simplemente que había tenido un mal día en el trabajo.
La habitación quedó en silencio, mientras el personal médico absorbía el peso de su confesión. No era solo la historia de Lucía, eran ecos de cientos de historias similares, de vidas atrapadas en ciclos de violencia que se intensificaban hasta volverse letales. ¿Tienes familia, Lucía?, preguntó Verónica Sánchez, la trabajadora social que acababa de entrar silenciosamente en la habitación. ¿Alguien con quien podrías quedarte? Lucía negó con la cabeza. Roberto me hizo alejarme de todos. Mi familia vive en Veracruz. Hace 3 años que no los veo. Les dijo que yo no quería hablar con ellos. Cambió mi número de teléfono. ¿Y amigos? ¿Compañeros de trabajo?, insistió Verónica. Dejé de trabajar después de casarnos. Él decía que no era necesario, que él podía mantenernos. Lucía soltó una risa amarga, desprovista de humor. Era su forma de controlarme, sin dinero propio, sin contactos, sin nadie a quien recurrir. Verónica tomó notas en su tableta, asintiendo ocasionalmente. Lucía, hay opciones, dijo finalmente. Existe un refugio para mujeres en situación de violencia aquí en Puebla. Es un lugar seguro, con protección las 24 horas. Nadie puede entrar sin autorización y su ubicación es confidencial. ¿Y después qué? La voz de Lucía tenía un filo de desesperación. ¿Dónde iré? ¿Qué haré? No tengo nada, ni siquiera mi identificación. Roberto guarda todos mis documentos bajo llave. Hay programas de apoyo, explicó Verónica. Asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, capacitación para el empleo, incluso ayuda para reconectarte con tu familia si eso es lo que deseas. Pero primero, intervino el doctor Méndez, necesitamos tu consentimiento para presentar una denuncia formal. Con las evidencias médicas que hemos recopilado, hay bases sólidas para un caso de violencia doméstica. El miedo regresó instantáneamente a los ojos de Lucía. ¿Tendré que verlo en un juzgado? ¿Enfrentarlo? Hay procedimientos para evitar ese contacto directo, aseguró Verónica, y podemos solicitar medidas de protección inmediatas. Lucía cerró los ojos. El agotamiento físico y emocional comenzaba a pesar sobre ella. 6 años de terror constante no se disipaban con una simple conversación, con promesas de ayuda, por sinceras que fueran. ¿Y si no funciona?, susurró. ¿Y si logra encontrarme? ¿Y si el juez no me cree? El doctor Méndez observó los monitores que registraban los signos vitales de Lucía. Su frecuencia cardíaca había aumentado, reflejando su creciente ansiedad. Lucía, dijo con suavidad, entiendo tu miedo. Es completamente válido después de lo que has vivido. Pero hay algo que debes saber. Hizo una pausa, asegurándose de tener toda su atención. Si no tomas esta oportunidad ahora, es probable que no tengas otra. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con su terrible verdad. Lo que tu esposo te ha hecho no es amor, añadió Carmela. El amor no deja moretones, el amor no rompe huesos, el amor no aísla ni aterroriza. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lucía. Tengo tanto miedo, confesó finalmente, su voz apenas audible. Lo sé, respondió el doctor Méndez. Pero a veces el camino para dejar de tener miedo comienza con la decisión más aterradora de todas. Verónica se acercó, ofreciéndole un pañuelo. No tienes que decidir todo esta noche, dijo. Por ahora estás segura aquí. Roberto no puede entrar sin autorización y hemos alertado al personal de seguridad. Lucía tomó el pañuelo con dedos temblorosos. Por primera vez desde que llegó al hospital, su mirada se encontró directamente con la de Verónica, sin esquivarla. Si decidiera hablar, comenzó, eligiendo cada palabra con cuidado, como quien prueba la solidez del hielo antes de dar un paso. ¿Qué tendría que decir exactamente? Fue apenas un susurro, una grieta minúscula en el muro de silencio y miedo que había construido a su alrededor durante años. Pero para todos los presentes en esa habitación, sonó como el primer rayo de luz después de una larga noche de tormenta. Solo la verdad, Lucía, respondió Verónica con una pequeña sonrisa de aliento. Solo tu verdad. Y así, en la quietud de la habitación 204, mientras la noche avanzaba sobre Puebla y el hospital se sumía gradualmente en el silencio, Lucía comenzó a hablar. Al principio con voz entrecortada,
pausas largas y lágrimas frecuentes, pero poco a poco, con más firmeza. Palabras que había guardado durante años encontraron finalmente su camino hacia la luz, mientras Verónica grababa cuidadosamente su testimonio. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en ese preciso momento, Roberto no se había ido a casa como prometió. Estaba en el estacionamiento del hospital, dentro de su auto, observando las ventanas iluminadas del segundo piso con una furia creciente y un plan formándose en su mente. La madrugada avanzó lentamente en el Hospital General de Puebla. Eran casi las 4 de la mañana cuando Lucía finalmente se quedó dormida, agotada después de horas relatando los 6 años de infierno que había vivido junto a Roberto. Su declaración, grabada y documentada por Verónica Sánchez, ocupaba decenas de páginas llenas de episodios de violencia escalofriantes. En la estación de enfermería, el doctor Méndez revisaba los resultados de los análisis adicionales que había ordenado. El cuadro clínico completo de Lucía era aún más preocupante de lo que habían pensado inicialmente. Además de las fracturas recientes y antiguas, presentaba signos de desnutrición leve, anemia y un sistema inmunológico debilitado por el estrés crónico. «Es un milagro que haya aguantado tanto», comentó Carmela, quien se había quedado más allá de su turno para apoyar el caso. «Por desgracia, no es inusual», respondió el doctor, frotándose los ojos cansados. «El cuerpo humano puede soportar cantidades asombrosas de abuso, especialmente cuando el miedo nos mantiene funcionando en modo de supervivencia». Daniel entró en ese momento, regresando de su ronda por el pasillo. «Todo tranquilo por ahora», informó. «El guardia de seguridad está apostado cerca de la habitación, como solicitamos». El doctor Méndez asintió, agradecido por la dedicación de su equipo. No era la primera vez que manejaban un caso de violencia doméstica, pero la severidad de la situación de Lucía había tocado una fibra sensible en todos ellos. «La Fiscalía Especializada enviará a alguien a primera hora», comentó Verónica, quien también se había quedado hasta tarde, finalizando el papeleo. «Con suerte, podremos obtener una orden de protección antes de que él regrese». Lo que ninguno sabía era que la amenaza estaba más cerca de lo que imaginaban. Roberto no se había ido a casa. Después de pasar horas en su automóvil, observando el edificio y fumando un cigarrillo tras otro, había encontrado una entrada de servicio con seguridad mínima. Vestido con su ropa oscura y moviéndose con la cautela de quien está acostumbrado a acechar, había logrado infiltrarse en el hospital. A las 5:40 de la mañana, cuando el cambio de turno comenzaba a generar movimiento en los pasillos, Roberto se mezclaba entre el personal de limpieza, la cabeza gacha, avanzando con determinación hacia el segundo piso. En la habitación 204, Lucía se despertó sobresaltada. No había sido un ruido lo que interrumpió su sueño, sino esa sensación que había desarrollado durante años de abuso, la capacidad casi sobrenatural de sentir el peligro acercándose. El guardia asignado a su pasillo había ido al baño, dejando momentáneamente desprotegida el área. Fue precisamente entonces cuando Roberto apareció al final del corredor. Al verlo, una enfermera del turno matutino que no estaba informada de la situación le sonrió amablemente. «Buenos días. ¿Busca alguna habitación?» «Vengo a ver a mi esposa», respondió Roberto con una sonrisa practicada. «Habitación 204. «Oh, es temprano para visitas, pero...» La enfermera consultó su reloj, dudando. «Supongo que unos minutos no harán daño. Por ese pasillo, a la derecha». Roberto asintió, agradeciendo con una cortesía que desaparecería en cuanto estuviera a solas con Lucía. Avanzó con pasos decididos hacia la habitación, su mente ya anticipando lo que haría una vez que la tuviera frente a él. Estaba furioso. La forma en que los médicos lo habían tratado la noche anterior, las miradas de sospecha, la clara intención de mantenerlo alejado de su esposa. Sabía que Lucía había hablado, y si había algo que no toleraba, era la traición. 3 puertas antes de llegar a la habitación de Lucía, el doctor Méndez salió de una sala de consulta. Sus ojos se encontraron con los de Roberto, y el tiempo pareció detenerse por un segundo. «Señor Gutiérrez, las visitas no comienzan hasta las 9», dijo el médico, su voz firme mientras bloqueaba estratégicamente el pasillo.
Vayan a ver cómo sigue mi esposa, respondió Roberto, intentando mantener la compostura. Una enfermera me dejó pasar. El doctor Méndez notó inmediatamente la tensión en la mandíbula de Roberto, la forma en que sus puños se cerraban y abrían rítmicamente. Reconoció los signos de una violencia a punto de estallar. Lo siento, pero debo pedirle que espere en la sala designada. Su esposa está en medio de un procedimiento. Roberto dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del médico. Es mi esposa, siseó, abandonando toda pretensión de cortesía. Tengo derecho a verla cuando quiera. En este hospital, señor Gutiérrez, seguimos protocolos, respondió el doctor sin retroceder, y uno de ellos es que solo el personal médico tiene acceso a los pacientes durante procedimientos. Mientras esta confrontación se desarrollaba, Daniel, que había regresado a revisar a Lucía, notó su agitación. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmado por el súbito aumento en su frecuencia cardíaca. Está aquí, susurró Lucía, el terror evidente en sus ojos dilatados. Lo siento. Siempre sé cuando está cerca. Daniel actuó rápidamente. Presionó el botón de emergencia y tomó su teléfono para alertar a seguridad. No cuestionó la intuición de Lucía. Había trabajado con suficientes víctimas de abuso para saber que desarrollaban una especie de radar para detectar a sus agresores. En el pasillo, la situación escalaba rápidamente. No me diga lo que puedo o no puedo hacer. La voz de Roberto se elevó, atrayendo la atención de las enfermeras cercanas. Exijo ver a mi esposa ahora mismo. Señor Gutiérrez, le pido que baje la voz, respondió el doctor Méndez, manteniendo la calma. Estamos en un hospital con pacientes que necesitan descansar. Me importa un carajo. Roberto empujó al médico, intentando pasar a su lado. Lucía, sé que estás ahí. Voy a entrar. Fue ese momento de violencia física lo que cambió todo. Dos guardias de seguridad que respondían a la alerta de Daniel aparecieron en el pasillo, junto con la supervisora de enfermería y otra médica que estaba de guardia. Señor, necesito que se calme, dijo uno de los guardias aproximándose con cautela. No puede agredir al personal del hospital. Roberto se volvió hacia ellos, la furia transformando completamente su rostro. Ustedes no entienden. Esa es mi esposa. Me están impidiendo verla. Esto es ilegal. Lo que es ilegal, dijo una voz nueva desde el final del pasillo, es el abuso doméstico, señor Gutiérrez. Todos se volvieron para ver a una mujer de mediana edad, vestida con un traje formal, acompañada por dos oficiales de policía. Era la fiscal Claudia Ramírez, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer. Tenemos una orden de protección emitida de emergencia esta madrugada. Continuó acercándose con un documento en mano. Basada en la evidencia médica y el testimonio de la señora Lucía Gutiérrez, por favor, acompañe a los oficiales. El rostro de Roberto pasó de la furia al desconcierto y luego al cálculo. Todo en cuestión de segundos. Miró hacia la puerta de la habitación de Lucía, visible ahora que el doctor Méndez se había movido. Por un momento terrible, pareció que iba a intentar correr hacia ella, pero los guardias y los oficiales ya lo rodeaban. Esto es un malentendido, dijo, cambiando abruptamente de táctica, su voz volviéndose razonable. Mi esposa se cayó por las escaleras, yo la traje al hospital. Pueden preguntarle a cualquiera en la recepción. Tenemos radiografías que muestran fracturas en diferentes estados de curación, respondió el doctor Méndez, inconsistentes con una caída reciente. Y tenemos el testimonio completo de su esposa, con detalles de 6 años de abuso sistemático, añadió la fiscal Ramírez. Acompañe a los oficiales por las buenas, señor Gutiérrez, o será por las malas. Roberto miró a su alrededor, evaluando sus opciones. Por primera vez desde que Lucía lo conocía, vio algo nuevo en sus ojos. Miedo. El mismo miedo que él había infligido durante años. Quiero hablar con mi abogado, exigió finalmente. Es su derecho, concedió uno de los oficiales. Puede llamarlo desde la fiscalía. Cuando los policías lo escoltaban hacia el ascensor, Roberto se volvió una última vez hacia la habitación donde sabía que estaba Lucía. Esto no se queda así, gritó, su voz cargada de amenaza. Sabes lo que pasa cuando me traicionas, Lucía. Sabes que nadie te puede proteger de mí.
Sus palabras resonaron en el pasillo, enviando escalofríos a todos los presentes. No eran las palabras de un hombre inocente, confundido por un malentendido. Eran la confirmación final de todo lo que Lucía había declarado durante la noche. Dentro de la habitación, Lucía temblaba incontrolablemente a pesar de los esfuerzos de Daniel por calmarla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero estas eran diferentes a las de la noche anterior. Eran lágrimas de liberación, de incredulidad, de una realidad que cambiaba vertiginosamente ante sus ojos. «Se lo llevaron», dijo Daniel suavemente, sosteniendo su mano. «La fiscal está aquí. No puede hacerte daño ahora». Carmela, quien había corrido a la habitación al escuchar el alboroto, ajustaba el oxígeno para ayudar a Lucía a respirar mejor. Todo salió a la luz. «Lucía», dijo, acariciando suavemente su cabello. Su mentira se derrumbó como un castillo de naipes. La fiscal Ramírez entró en la habitación después de asegurarse de que Roberto había sido sacado del edificio. Su expresión era compasiva, pero determinada. «Señora Gutiérrez, soy Claudia Ramírez, de la Fiscalía Especializada. Lamento que haya tenido que presenciar esa escena». Se acercó a la cama con movimientos pausados. «Pero quiero que sepa que su testimonio, junto con la evidencia médica, fue suficiente para emitir una orden de protección inmediata. Él no puede acercarse a usted legalmente». Lucía la miró con ojos enrojecidos por el llanto. ¿En verdad se lo llevaron?» La fiscal asintió. «En este momento va camino a la fiscalía para ser procesado. Los cargos son graves: lesiones, violencia familiar continuada, amenazas». Hizo una pausa, observando el rostro magullado de Lucía. «Con su testimonio y la evidencia médica, tenemos un caso sólido». «Pero él dijo». Lucía se detuvo, el miedo regresando a su voz. «Sus amenazas solo empeoran su situación legal», explicó la fiscal. «Ahí fueron escuchadas por múltiples testigos, incluidos oficiales de policía. Por primera vez desde que llegó al hospital, algo parecido a la esperanza comenzó a asomar en los ojos de Lucía. Era tenue, frágil, pero estaba ahí». «¿Qué pasará ahora?», preguntó en un susurro. La fiscal se sentó junto a la cama, su postura profesional pero gentil. «Ahora comienza un proceso legal, pero usted no estará sola en ningún momento», explicó. «Hay un protocolo completo para casos como el suyo. Incluye asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y, lo más importante, protección física». El doctor Méndez entró en ese momento, todavía visiblemente afectado por la confrontación, pero con una expresión de determinación. «Médicamente, necesitarás unos días más de hospitalización», dijo a Lucía, «lo cual nos da tiempo para coordinar con la Fiscalía y los servicios sociales tu traslado a un lugar seguro cuando recibas el alta». «¿Un lugar seguro?», repitió Lucía, como si las palabras fueran difíciles de comprender después de años viviendo en constante peligro. «Un refugio especializado», explicó la fiscal, «con seguridad las 24 horas, apoyo integral y, lo más importante, confidencialidad absoluta sobre su ubicación». Lucía cerró los ojos por un momento, abrumada por la cantidad de información y el cambio radical en su situación. En menos de 24 horas, había pasado de estar atrapada en un ciclo aparentemente inescapable de violencia a tener un equipo completo de profesionales trabajando para protegerla. «Ya tengo miedo», confesó finalmente, abriendo los ojos para mirar a la fiscal. «Él siempre encuentra la manera, siempre vuelve». La fiscal Ramírez tomó su mano con suavidad. «Ese es el ciclo que vamos a romper, Lucía», dijo con convicción. «Lo que hiciste anoche, hablar, contar tu verdad, fue el primer paso, y fue el más difícil. Ahora no estás sola». En ese momento, como si el universo quisiera confirmar sus palabras, la puerta se abrió nuevamente. Verónica Sánchez entró con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Logré localizarlos», anunció, dirigiéndose directamente a Lucía. «Tu familia en Veracruz. Hablé con tu hermana Ana». El rostro de Lucía se transformó, una mezcla de incredulidad y anhelo. «¿Ana? ¿Hablaste con ella?» «¿Cómo?» «Con los datos que me diste anoche», explicó Verónica. «Fue más fácil de lo que pensaba». Y Lucía,
Están desesperados por verte. Roberto les dijo que tú no querías saber nada de ellos, que habías decidido cortar todo contacto. Una lágrima rodó por la mejilla de Lucía, pero esta vez era diferente. No era una lágrima de terror o dolor. ¿Podré hablar con ellos? Tu hermana está tomando un autobús ahora mismo, respondió Verónica. Llegará esta tarde a Puebla. Fue como si un último peso invisible se levantara de los hombros de Lucía. Su cuerpo, todavía magullado y adolorido, pareció relajarse visiblemente. Gracias, susurró mirando a cada persona en la habitación. Gracias a todos. Afuera, el sol comenzaba a asomarse sobre los edificios de Puebla, bañando la habitación con una luz dorada y cálida. Era un nuevo día, en más de un sentido. Para Lucía, era el primer día de una vida que apenas comenzaba a imaginar. Una vida sin miedo, sin golpes, sin amenazas constantes. Lo que ella no sabía, mientras se permitía sentir ese primer rayo de esperanza, era que la batalla legal apenas comenzaba. Y que Roberto, desde la patrulla que lo llevaba a la fiscalía, ya estaba maquinando su próximo movimiento. Porque los hombres como él no se rendían fácilmente, y Puebla, como muchas ciudades, tenía grietas en su sistema de justicia por las que él planeaba escabullirse. Antes de continuar, queremos saber más sobre ti. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjanos un comentario con el nombre de tu ciudad o país. Nos encantaría saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El reloj marcaba las 3:20 de la tarde cuando Ana Vázquez atravesó apresuradamente el vestíbulo del Hospital General de Puebla. Su rostro reflejaba el cansancio de 7 horas de viaje desde Veracruz, pero sus ojos brillaban con una mezcla de ansiedad y esperanza. Habían pasado 3 años desde la última vez que vio a su hermana menor. «Vengo a ver a Lucía Gutiérrez», dijo, su voz ligeramente temblorosa mientras se identificaba en recepción. «Soy su hermana». La recepcionista la miró con una expresión comprensiva. Todo el personal había sido informado sobre el caso. Por supuesto, la señorita Sánchez, la trabajadora social, la está esperando. «Un momento, por favor». Mientras aguardaba, Ana no podía dejar de imaginar cómo encontraría a Lucía. La llamada de Verónica esa madrugada había sido como un golpe directo al corazón. Durante 3 años, la familia entera había intentado contactar a Lucía, recibiendo siempre excusas de Roberto o, en el último año, simplemente silencio. Nunca creyeron que Lucía hubiera decidido cortar lazos voluntariamente, pero tampoco imaginaron el infierno que estaba viviendo. Ana se volvió para encontrar a una mujer de mediana edad con una carpeta en las manos y expresión profesional pero cálida. «Soy Verónica Sánchez. Hablamos por teléfono. Gracias por venir tan rápido». «¿Cómo está ella?», fue lo primero que Ana logró articular mientras seguía a Verónica hacia los ascensores. Verónica eligió cuidadosamente sus palabras. «Físicamente, está estable. Las fracturas sanarán con tiempo. Emocionalmente». Hizo una pausa. Ha dado un paso enorme al hablar sobre el abuso, pero el camino será largo. Ana asintió conteniendo las lágrimas. Nunca imaginamos, es decir, sabíamos que Roberto era controlador, pero pensamos que quizás eran celos tontos, no que él podría. Su voz se quebró. «Es importante que entiendas algo antes de verla», dijo Verónica mientras el ascensor subía al 2.º piso. Las víctimas de violencia prolongada a menudo desarrollan mecanismos de supervivencia que pueden parecer confusos desde fuera. Podrías escucharla defender a Roberto en algunos momentos, o culparse a sí misma. Es parte del proceso. «Entiendo», respondió Ana, aunque la idea de que su hermana pudiera defender a quien la había lastimado tanto le resultaba incomprensible. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la habitación 204, Verónica se detuvo. «Una cosa más. No reacciones con horror visible al ver sus lesiones. Trata de mantener la calma. Ya se siente suficientemente avergonzada». Ana respiró profundamente, preparándose para lo que encontraría al otro lado de la puerta. Nada, sin embargo, podría haberla preparado realmente para la visión de su hermana menor. Lucía estaba semi-reclinada en la cama, su rostro todavía hinchado y marcado por los golpes. Aunque la inflamación había disminuido ligeramente,
Un vendaje cubría su torso para estabilizar las costillas fracturadas, pero lo que más impactó a Ana no fueron las heridas físicas, sino la forma en que Lucía parecía haberse encogido, como si ocupara menos espacio del que le correspondía en el mundo. «Lu», llamó suavemente desde la puerta. Lucía levantó la mirada y por un segundo pareció no reconocer a su propia hermana. Luego, sus ojos se ensancharon y se llenaron instantáneamente de lágrimas. «¿Ana?». El susurro fue casi inaudible, pero contenía 3 años de ausencia, de dolor, de aislamiento forzado. Ana cruzó la habitación en 3 pasos y, con infinito cuidado para no lastimar sus costillas fracturadas, envolvió a su hermana en un abrazo. Las 2 mujeres se fundieron en un llanto silencioso, aferrándose la una a la otra, como si temieran que cualquier separación pudiera ser permanente nuevamente. «Lo siento tanto», sollozó Lucía contra el hombro de su hermana. «Debí haberles dicho, debí haber pedido ayuda». «No, mi niña, no», la interrumpió Ana, acariciando su cabello como cuando eran pequeñas. «No tienes que disculparte por nada. Somos nosotros los que deberíamos haber insistido más, haber sabido». Verónica observaba desde la puerta, dándoles espacio pero manteniéndose presente. Había presenciado docenas de reunificaciones familiares similares y sabía que este momento era crucial para el proceso de recuperación de Lucía. Después de varios minutos, cuando los sollozos iniciales comenzaron a calmarse, Ana se sentó en la silla junto a la cama, sin soltar la mano de su hermana. «Papá y mamá vendrán mañana», dijo suavemente. «Querían venir hoy mismo, pero mamá tuvo que arreglar algunos días libres en su trabajo. No podían creer cuando les dije, todos estos años pensando que tú no querías vernos». Lucía bajó la mirada, la vergüenza visible en cada línea de su rostro. Roberto controlaba todo, mi teléfono, mis correos, mis salidas, las pocas veces que intenté contactarlos a escondidas. Se estremeció dejando la frase incompleta. Ana apretó su mano con más fuerza, comprendiendo lo que no se atrevía a decir. «Ya pasó, Lu. Él no puede lastimarte más. Está detenido», intervino Verónica acercándose finalmente. «La fiscal Ramírez me confirmó que pasará al menos 72 horas en custodia mientras se completa la investigación formal». «¿Y después?», preguntó Ana, la preocupación evidente en su voz. «Eso dependerá del juez», explicó Verónica. «Pero con la evidencia médica, el testimonio de Lucía y los testigos del incidente de esta mañana, hay bases sólidas para mantenerlo detenido mientras avanza el proceso». Lucía, que había permanecido en silencio mientras escuchaba, finalmente habló. «Él tiene amigos», dijo en voz baja, «personas con influencia. Siempre presumía de sus contactos en la policía, en el gobierno municipal. Por eso estamos trabajando con la Fiscalía Especializada», respondió Verónica con firmeza, «no con la policía local. Y por eso también tenemos un plan para cuando recibas el alta, que probablemente será en 2 días». «¿Un plan?», preguntó Ana. «El refugio del que te hablé por teléfono», dijo Verónica. «Es un lugar seguro, con protección las 24 horas. Y su ubicación es confidencial. Lucía puede quedarse allí mientras avanza el proceso legal». Ana miró a su hermana, luego a Verónica. «¿No puede venir con nosotros a Veracruz? Estaría lejos de él con su familia». Verónica había esperado esta pregunta. Era natural que las familias quisieran mantener a sus seres queridos cerca después de una separación tan larga y traumática. «Esa es una posibilidad», reconoció, «pero hay consideraciones legales. Mientras el caso está abierto aquí en Puebla, Lucía necesitará estar disponible para declaraciones adicionales, identificaciones, entrevistas con la fiscalía. Además, el agresor conoce la dirección de tu familia». Lucía se tensó visiblemente ante esta última frase. «Roberto sabe dónde viven», confirmó, el miedo regresando a su voz. «Tiene la dirección, fotos de la casa. Me las mostraba a veces, para demostrarme que podía llegar a ustedes si yo intentaba algo». Ana palideció ante la revelación, comprendiendo por primera vez la magnitud del control y la intimidación que su hermana había soportado. «Podemos mudarnos», sugirió débilmente. «O podemos seguir el protocolo que ya ha demostrado funcionar en casos similares», contrarrestó Verónica con suavidad.
El refugio no es solo un lugar para esconderse, Ana. Es un espacio de recuperación integral, con apoyo psicológico, asesoría legal y capacitación para la independencia económica. Lucía, que había permanecido en silencio mientras las dos mujeres discutían su futuro, finalmente habló. ¿Puedo pensarlo?, pidió, su voz más firme que antes. Quiero ver a mis padres primero, hablar con ellos. Verónica asintió, complacida de ver que Lucía comenzaba a expresar sus propios deseos y a tomar decisiones, por pequeñas que fueran. Era un paso crucial en su camino hacia la recuperación. Por supuesto, tienes tiempo para decidir. El resto de la tarde transcurrió en una extraña mezcla de dolor y sanación. Ana puso a Lucía al día sobre la familia, el sobrino que había nacido y que nunca había conocido, la nueva casa de sus padres, los planes truncados de visitarla que habían tenido durante esos 3 años. Con cada historia compartida, cada recuerdo recuperado, Lucía parecía reclamar una pequeña parte de la identidad que Roberto había intentado borrar. A las 6 de la tarde, el doctor Méndez pasó a hacer su ronda. Saludó a Ana con cordialidad y revisó los signos vitales de Lucía. «Estás mejorando rápidamente», comentó con satisfacción. «La inflamación está disminuyendo y tus niveles de dolor son más manejables, ¿verdad?». Lucía asintió. «Me duele menos al respirar». «Excelente. Si todo sigue así, podremos darte el alta pasado mañana por la mañana». Después de que el médico se marchara, Carmela entró con la bandeja de la cena. La enfermera sonrió al ver a Ana. «Qué bueno que ya estás acompañada», dijo a Lucía mientras acomodaba la mesa. «La comida de hospital siempre sabe mejor cuando hay alguien con quien compartirla, aunque sea solo la conversación». Lucía miró la bandeja y luego a Carmela. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con timidez. «Lo que quieras, cariño. Anoche, cuando te quedaste más allá de tu turno para ayudarme, ¿por qué lo hiciste?». La pregunta sorprendió a todos en la habitación. Carmela dejó lo que estaba haciendo y miró directamente a Lucía. «Porque hace 15 años yo estuve en una cama de hospital muy parecida a la tuya», respondió con suavidad, «y alguien se quedó más allá de su turno para ayudarme». A veces, eso es todo lo que necesitamos para encontrar la fuerza para seguir adelante. Saber que a alguien le importa lo suficiente como para quedarse. Un silencio cargado de significado llenó la habitación. Lucía observó a la enfermera con nuevos ojos, comprendiendo que estaba frente a alguien que no solo le ofrecía comprensión profesional, sino empatía nacida de la experiencia personal. «¿Y tú, cómo terminó tu historia?», preguntó finalmente. Carmela sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Con libertad», respondió. «No fue fácil ni rápido. Hubo días oscuros, dudas, miedo, pero cada pequeño paso me llevó más lejos del terror y más cerca de mí misma». Hizo una pausa significativa. «Y ahora ayudo a otras a encontrar su camino». La revelación cayó sobre Lucía como una suave lluvia de esperanza. No era solo una historia de supervivencia, era la prueba viviente de que había un futuro más allá del abuso. «¿Crees que yo pueda...?» La pregunta quedó suspendida en el aire, demasiado grande, demasiado frágil para ser completada. «Estoy segura», respondió Carmela con convicción. «Ya diste el paso más difícil, Lucía. Encontraste tu voz». Cuando la noche comenzó a caer sobre Puebla, la habitación 204 se había transformado. Ya no era solo un espacio clínico donde se atendían heridas físicas. Se había convertido en un santuario donde, palabra a palabra, abrazo a abrazo, Lucía comenzaba a reconstruirse. Ana se acomodó en el sillón reclinable que las enfermeras habían preparado para ella, negándose rotundamente a dejar sola a su hermana esa noche. Lucía, por primera vez desde su ingreso, dormía sin sobresaltos, su mano entrelazada con la de su hermana incluso en sueños. En la Fiscalía Especializada, a unos kilómetros de distancia, la fiscal Ramírez revisaba las fotografías de las lesiones de Lucía, comparándolas con su testimonio y los informes médicos. El caso era sólido, pero sabía que los próximos días serían cruciales. Roberto Gutiérrez ya había solicitado un abogado particular y los rumores de sus conexiones políticas no eran infundados.
Y en una celda de detención preventiva, Roberto Gutiérrez miraba fijamente el techo gris, su mente calculando opciones, contactos, estrategias. Su furia no había disminuido, solo se había transformado en algo frío y metódico. En su mente, esto no era el final, era simplemente un obstáculo temporal en su camino de regreso a lo que consideraba suyo. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese preciso momento, el destino tejía hilos invisibles que conectarían sus vidas de maneras que ninguno podía prever. Porque a veces, cuando una mujer encuentra su voz después de años de silencio, el eco de esa voz alcanza lugares inesperados, tocando vidas más allá de lo imaginable. Y la voz de Lucía apenas comenzaba a resonar. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas entornadas de la habitación 204. Lucía despertó lentamente, desorientada por un instante, hasta que sus ojos se encontraron con la figura de Ana, dormida, incómodamente, en el sillón reclinable. No había sido un sueño. Su hermana realmente estaba ahí. El ruido de la puerta al abrirse hizo que Ana se incorporara de golpe, parpadeando para espantar el sueño. La enfermera Carmela entró con una bandeja de desayuno y una sonrisa cálida. «Buenos días. ¿Cómo nos sentimos hoy?» «Mejor», respondió Lucía, y por primera vez realmente lo sentía así. El dolor físico seguía ahí, pero algo había cambiado en su interior. Mientras Carmela revisaba sus signos vitales, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez fueron dos figuras las que se detuvieron en el umbral. Un hombre de unos 60 años con cabello entrecano y expresión contenida, y una mujer de estatura pequeña cuyo rostro era el reflejo envejecido del de Lucía. «Mamá, papá». Ana se levantó de un salto, sorprendida. «Pensé que llegarían más tarde. Tomamos el primer autobús de la madrugada», respondió doña Elena, su voz temblorosa, mientras sus ojos no se apartaban de su hija menor. No podíamos esperar ni un minuto más. Don Héctor permanecía ligeramente atrás, como temiendo que un movimiento brusco pudiera romper la delicada escena. Sus ojos, sin embargo, registraban cada detalle del rostro maltratado de Lucía, y una sombra de dolor y furia contenida cruzaba su semblante. «Mi niña», susurró doña Elena, acercándose finalmente a la cama. Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era la fragilidad del miedo esta vez, sino el muro que había construido para contener sus emociones durante años. Las lágrimas brotaron sin control mientras su madre la abrazaba con infinita ternura, como si fuera nuevamente aquella niña de 5 años que se había caído de la bicicleta y necesitaba consuelo. «Lo siento tanto», sollozó Lucía. «Lo siento, mamá, papá». Don Héctor se acercó entonces, sentándose al borde de la cama. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajo en los muelles de Veracruz, tomaron las de su hija con una delicadeza sorprendente. «No hay nada que perdonar, mijita», dijo con voz ronca. «Nada». Carmela se retiró discretamente, dejando a la familia en su reunión privada. Afuera, en el pasillo, se encontró con Verónica y el doctor Méndez, quienes observaban la escena a través de la ventana. «Es un buen día», comentó Carmela, enjugándose disimuladamente una lágrima. «Crucial», asintió el doctor. «La reconexión familiar es a veces el pilar más importante en la recuperación de pacientes como Lucía». Verónica consultó su reloj. «La fiscal Ramírez vendrá a las 11», informó. «Quiere hablar con toda la familia sobre los próximos pasos legales». Dentro de la habitación, la reunión familiar continuaba. Entre lágrimas y abrazos, Lucía fue descubriendo todo lo que se había perdido en esos 3 años: el nacimiento de su sobrino Mateo, hijo de su hermano mayor Miguel, quien no había podido venir por estar en Monterrey, la jubilación anticipada de su padre tras una lesión menor, el nuevo emprendimiento de su madre, vendiendo pasteles caseros. «Te buscamos, mi amor», explicaba doña Elena, sosteniendo la mano de su hija. «Miguel incluso fue a tu casa 2 veces, pero ese hombre siempre tenía excusas, que estabas de viaje, que estabas enferma, que nos llamarías tú cuando estuvieras lista. Y cuando dejaste de contestar el teléfono», continuó don Héctor, «fuimos a la policía de Puebla, pero nos dijeron que eras adulta,
que no podían intervenir sin pruebas de que algo estuviera mal. Roberto cambiaba mi número constantemente, explicó Lucía, la amargura en su voz mezclándose con la culpa, y me quitaba el teléfono durante días como castigo cuando hacía algo que le disgustaba. El rostro de don Héctor se ensombreció, pero Ana intervino rápidamente. Eso ya no importa ahora, papá, dijo, reconociendo la furia creciente en los ojos de su padre. Lo importante es que Lucía está a salvo y que estamos juntos. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Verónica entró, acompañada por la fiscal Claudia Ramírez, quien llevaba un portafolio y expresión profesional, pero amable. «Buenos días», saludó la fiscal. «Soy Claudia Ramírez, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer. Me alegra ver que la familia está reunida». Después de las presentaciones, la fiscal tomó asiento y extrajo varios documentos de su portafolio. «Lucía, quiero informarte que la audiencia inicial de Roberto Gutiérrez está programada para mañana a las 10. Comenzó. «No es necesario que estés presente. De hecho, recomendaría fuertemente que no lo estés». «¿Qué pasará en esa audiencia?», preguntó don Héctor, su tono protector. «El juez determinará si hay elementos suficientes para iniciar un proceso formal por violencia familiar, lesiones graves y amenazas», explicó la fiscal. «Con la evidencia médica, el testimonio de Lucía y los testigos del incidente en el hospital, tenemos un caso sólido para que permanezca en prisión preventiva mientras avanza el proceso». «¿Y después?». La voz de Lucía era apenas audible. «El proceso legal puede tomar meses», respondió honestamente la fiscal. «Habrá más audiencias, posiblemente requeriremos que amplíes tu declaración y eventualmente, si todo sigue su curso, un juicio». El miedo regresó a los ojos de Lucía. «¿Tendré que verlo? ¿Estar en la misma habitación que él?». «Existen protocolos para evitar eso», aseguró Ramírez. «Declaraciones por video, mamparas de privacidad. Haremos todo lo posible para protegerte». Verónica, que había permanecido en silencio, intervino entonces. «Por eso es tan importante el plan post-hospitalario que discutimos ayer. Lucía recibirá el alta mañana y necesitamos decidir hoy cuál es el mejor camino a seguir». Don Héctor se irguió en su asiento. «Mi hija se viene con nosotros a Veracruz», declaró con firmeza. «Allá estaremos todos para cuidarla». La fiscal y Verónica intercambiaron miradas. «Entiendo su deseo de llevar a Lucía a casa», dijo Ramírez con tacto, «pero debo señalar algunos riesgos. El señor Gutiérrez conoce la dirección de su familia, según lo que Lucía nos ha informado. Además, el proceso legal requiere que Lucía permanezca accesible para la fiscalía durante la investigación. Podemos mudarnos temporalmente», sugirió Ana. «Rentar algo aquí en Puebla hasta que termine todo esto». «Oh», intervino Verónica, «podemos seguir con el plan del refugio especializado, donde Lucía tendría no solo protección física, sino también apoyo psicológico continuo y asesoría legal integrada». «¿Un refugio?». La voz de doña Elena tembló. «Suena tan solitario». «No lo es», aseguró Verónica. «Es una comunidad de apoyo, con otras mujeres que han pasado por situaciones similares, consejeras profesionales y actividades de recuperación y capacitación». Todos miraron a Lucía, esperando su opinión. Durante tantos años, otras personas habían tomado decisiones por ella. La presión de tener que elegir ahora era abrumadora, pero también extrañamente liberadora. «Yo», comenzó, insegura, «no quiero poner a mi familia en peligro. Roberto es persistente y tiene contactos. No le tenemos miedo a ese malnacido», gruñó don Héctor. «Pero yo sí, papá», confesó Lucía con sinceridad descarnada. «Le tengo terror y no quiero vivir con miedo de que les haga daño a ustedes por mi culpa». La habitación quedó en silencio mientras el peso de sus palabras se asentaba. «¿El refugio?», preguntó finalmente, mirando a Verónica. «¿Podría mi familia visitarme allí?». «Hay protocolos de seguridad», explicó Verónica. «Las visitas se organizan en lugares neutrales, nunca en el refugio mismo, para mantener la confidencialidad de su ubicación. Pero sí podrías ver a tu familia regularmente». Lucía respiró profundamente, sintiendo una extraña calma al tomar las riendas de su propia vida
quizás por primera vez en mucho tiempo. Creo que el refugio es la mejor opción por ahora, dijo finalmente, al menos hasta que no sienta tanto miedo. Doña Elena ahogó un sollozo, pero asintió comprensivamente. Lo que tú decidas, mi niña. Estaremos contigo en cada paso. La fiscal Ramírez sonrió levemente, aprobando la decisión. Es una elección sabia, Lucía. Nos facilitará mantenerte protegida durante el proceso legal. Los trámites para el traslado al refugio se pusieron en marcha de inmediato. Verónica coordinó con el equipo del centro, mientras la fiscal Ramírez gestionaba una extensión de la orden de protección para incluir a los familiares de Lucía. Era un operativo complejo pero bien ensayado, resultado de años perfeccionando protocolos para casos similares. Esa tarde, mientras la familia Vázquez continuaba su emotiva reunión en la habitación del hospital, Daniel entró con una pequeña sorpresa: una tableta electrónica. «Es del hospital», explicó con una sonrisa. «Pensé que querrías ver a tu sobrino. Tu hermana me contó que no lo conoces aún». Los ojos de Lucía se iluminaron cuando Ana abrió la aplicación de videollamada y conectó con Miguel en Monterrey. La pantalla se llenó con el rostro de su hermano mayor, cuyos ojos se humedecieron instantáneamente al verla. «Lu», susurró visiblemente conmovido, «mi hermanita». «Hola, Miguel», respondió ella, las lágrimas regresando sin esfuerzo. Después de unos minutos de conversación entrecortada por la emoción, Miguel levantó a un pequeño de 3 años, de ojos vivos y sonrisa traviesa. «Mateo, ella es tu tía Lucía», dijo, «la que te ha estado enviando los dinosaurios de peluche». Lucía miró confundida a Ana, quien se apresuró a explicar. «Siempre le decíamos que los regalos venían de ti», dijo en voz baja. «No queríamos que te olvidara». Algo se expandió en el pecho de Lucía, una calidez que creía haber perdido para siempre. Su familia no solo la había esperado, había mantenido viva su presencia, su memoria, su lugar entre ellos. «Hola, Mateo», dijo con voz temblorosa. «Soy tu tía Lucía. ¿Cuándo vas a venir a jugar conmigo?», preguntó el niño con la inocencia directa de la infancia. «Pronto», prometió Lucía, y por primera vez en años sintió que realmente podía cumplir una promesa. Muy pronto. Esa noche, mientras su familia se acomodaba en un hotel cercano, insistiendo en turnarse para que siempre hubiera alguien con ella en el hospital, Lucía sintió cómo las capas de aislamiento que Roberto había construido a su alrededor se desprendían una a una. Con cada conversación, cada recuerdo compartido, cada plan para el futuro, por tentativo que fuera, iba recuperando fragmentos de la Lucía que había sido antes de él. A la mañana siguiente, el día del alta médica, el doctor Méndez realizó su última revisión. «La recuperación física va bien», dictaminó, «pero recuerda que las heridas emocionales tardan más en sanar. Sigue el tratamiento que te han prescrito y no dudes en pedir ayuda cuando la necesites». Lucía asintió, agradecida por la sinceridad. «Gracias por salvarme», dijo simplemente, «por ver lo que nadie más quiso ver». El médico sonrió con calidez. «Tú te salvaste a ti misma, Lucía. Nosotros solo estuvimos ahí para apoyarte». A las 10 de la mañana, mientras Roberto Gutiérrez era escoltado a su audiencia inicial en los juzgados de Puebla, Lucía salía por la puerta trasera del hospital en una silla de ruedas, protocolo estándar para todos los pacientes dados de alta. Verónica la acompañaba, junto con Ana y doña Elena. Un automóvil sin identificaciones esperaba, conducido por una mujer de aspecto profesional, que se presentó simplemente como Raquel, coordinadora del refugio. La despedida de sus padres fue emotiva pero no definitiva. Se verían regularmente en lugares seguros mientras el caso avanzaba. Don Héctor, quien había ido a la audiencia para ver a la cara al desgraciado, como dijo, se reuniría con ellos más tarde. Mientras el auto se alejaba del hospital, Lucía miró por la ventana trasera cómo el edificio que había sido escenario de su liberación se reducía en la distancia. Una mezcla de emociones contradictorias bullía en su interior. Miedo por el futuro incierto, nostalgia por el pasado irrecuperable, pero también, creciendo lentamente como una planta frágil,
esperanza. ¿Estás bien?, preguntó Ana, sosteniendo su mano. Lucía consideró la pregunta por un momento. Físicamente, aún dolía. Emocionalmente, estaba en carne viva. El camino por delante sería largo y difícil. Habría días buenos y días terribles. El sistema legal podría fallar. Roberto podría encontrar grietas para escabullirse. Nada estaba garantizado, y sin embargo, creo que voy a estarlo, respondió finalmente. No hoy, quizás no mañana, pero sí algún día voy a estar bien. El auto giró en una esquina, tomando una ruta indirecta hacia el refugio, donde Lucía pasaría las próximas semanas o incluso meses. Un nuevo capítulo comenzaba, incierto pero suyo. Un recomienzo con raíces fuertes, las de su familia, las de los profesionales que la habían ayudado, y quizás lo más importante, las que ella misma estaba redescubriendo dentro de sí. Porque a veces, la verdadera libertad comienza precisamente así, no con grandes victorias ni finales perfectos, sino con la simple y revolucionaria decisión de dar un paso hacia adelante, día tras día, recuperando la propia voz, la propia historia, la propia vida. Y Lucía Vázquez, después de 6 años de silencio, finalmente había comenzado a hablar. 3 meses habían transcurrido desde aquel día en que Lucía llegó al Hospital General de Puebla, con el rostro desfigurado por los golpes y el alma silenciada por el miedo. 3 meses que parecían a la vez un suspiro y una eternidad. La sala de audiencias número 8 del Tribunal de Justicia de Puebla estaba sumida en un silencio tenso. Lucía, sentada junto a la fiscal Ramírez, mantenía la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre la mesa. No quería levantar los ojos. No quería encontrarse con la mirada de Roberto, quien aguardaba al otro lado de la sala, flanqueado por su abogado defensor. «Todo está bien», susurró Ana, sentada justo detrás de ella. «Estamos aquí contigo». Lucía asintió levemente, sintiendo el peso reconfortante de la mano de su hermana sobre su hombro. Habían sido 3 meses intensos, de transformación constante. El refugio se había convertido en un verdadero santuario, donde, día a día, fue redescubriendo fragmentos de sí misma que creía perdidos para siempre. La jueza Margarita Valencia entró en la sala y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 50 años, con una expresión severa pero justa, conocida por su firmeza en casos de violencia doméstica. «Tomen asiento», indicó después de ocupar su lugar. «Estamos aquí para la audiencia final del caso 276-2023, Ministerio Público contra Roberto Gutiérrez Mendoza, por los delitos de violencia familiar continuada, lesiones graves y amenazas». Lucía finalmente levantó la mirada, pero no hacia Roberto. En cambio, observó el rostro sereno de la jueza, encontrando fuerza en su presencia institucional. «Fiscal Ramírez, puede proceder con sus alegatos finales», indicó la jueza. Claudia Ramírez se puso de pie, su postura transmitiendo una confianza que infundió valor a Lucía. «Señoría, a lo largo de este proceso hemos presentado evidencia irrefutable del patrón sistemático de violencia ejercido por el acusado contra Lucía Vázquez durante 6 años de matrimonio», comenzó con voz clara y firme. «Las radiografías y reportes médicos documentan más de 12 fracturas en diferentes estados de curación, demostrando un historial de agresiones continuadas. Los testimonios del personal médico del Hospital General confirman que las lesiones presentadas eran inconsistentes con la supuesta caída accidental inicialmente reportada por el acusado». Lucía cerró los ojos brevemente, recordando las largas sesiones de preparación para este momento. La fiscal había sido meticulosa, ayudándola a estructurar su testimonio, preparándola para el contrainterrogatorio, enseñándole a respirar cuando el pánico amenazaba con ahogarla. Además, continuó Ramírez, el comportamiento amenazante del acusado en el hospital fue presenciado por múltiples testigos, incluidos oficiales de la ley, confirmando el patrón de intimidación descrito por la víctima. Roberto se removió en su asiento, visiblemente incómodo. Ya no lucía como el hombre imponente y controlador que había dominado la vida de Lucía durante años. 3 meses en prisión preventiva habían desdibujado su imagen de invulnerabilidad. «Por último, señoría,
está el valiente testimonio de la propia Lucía Vázquez. La fiscal se volvió brevemente hacia ella con una mirada de respeto, quien, a pesar del terror comprensible tras años de abuso, encontró la fuerza para romper el silencio y exponer la realidad que vivía. El abogado defensor de Roberto, un hombre de traje costoso y expresión calculadora, tomó notas rápidamente. Durante todo el proceso, había intentado desacreditar el testimonio de Lucía, sugiriendo que exageraba las situaciones, que tenía problemas mentales o que buscaba venganza por supuestas infidelidades. Estrategias que, afortunadamente, no habían prosperado ante la solidez de la evidencia médica y testimonial. Por todo lo expuesto, concluyó la fiscal, solicitamos la pena máxima contemplada por nuestra legislación para los delitos imputados, así como la extensión indefinida de la orden de protección a favor de la víctima y sus familiares directos. Cuando la fiscal tomó asiento, Lucía le dirigió una mirada de agradecimiento. En estos meses, Claudia Ramírez se había convertido en mucho más que una representante legal. Había sido una guía, una aliada, a veces incluso una confidente. Defensa, proceda con sus alegatos finales, indicó la jueza. El abogado de Roberto se levantó con una confianza que contrastaba con la debilidad de su caso. Señoría, la defensa sostiene que se ha construido una narrativa exagerada alrededor de lo que fueron simples conflictos matrimoniales. Comenzó, provocando un murmullo indignado entre los asistentes que la jueza acalló con una mirada severa. Mi cliente ha sido un ciudadano ejemplar, sin antecedentes penales, un empresario respetado en la comunidad. Las lesiones que presentaba la señora Vázquez el día de su ingreso hospitalario fueron consistentes con su explicación inicial, una caída accidental por las escaleras. Lucía sintió náuseas al escuchar cómo intentaban minimizar 6 años de terror constante, reduciéndolos a simples conflictos matrimoniales. Era la misma narrativa que Roberto le había hecho creer durante tanto tiempo, que ella exageraba, que era demasiado sensible, que sus reacciones eran desproporcionadas. Respecto al incidente en el hospital, continuó el abogado, mi cliente actuó desde la preocupación natural de un esposo cuya mujer estaba hospitalizada y a quien inexplicablemente se le negaba acceso. Su frustración fue malinterpretada como agresión. Ana apretó suavemente el hombro de Lucía, recordándole que ya no estaba sola frente a estas mentiras. Por tanto, la defensa solicita la absolución de todos los cargos, considerando que no existe evidencia concluyente más allá de testimonios que pueden estar influenciados por interpretaciones subjetivas de los hechos. Cuando el abogado terminó, la jueza ajustó sus gafas y revisó sus notas por unos momentos. La sala permaneció en silencio, la tensión casi palpable. Antes de proceder con mi decisión, dijo finalmente, quisiera preguntar a la señora Vázquez si desea hacer uso de su derecho a dirigirse al tribunal. Lucía sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Durante la preparación, la fiscal le había mencionado esta posibilidad, pero había decidido no hacerlo, temiendo desmoronarse frente a Roberto. Sin embargo, ahora, sentada en esa sala donde se decidiría no solo el destino legal de su agresor, sino también, en cierto modo, su propio futuro, sintió un impulso inesperado. Se levantó lentamente, sus piernas temblorosas pero su resolución firme. Sí, señoría, me gustaría hablar. La jueza asintió con aprobación. Adelante. Lucía respiró profundamente, tal como le habían enseñado en sus sesiones de terapia en el refugio. Al exhalar, sintió que parte de su miedo se disipaba. Durante 6 años, comenzó con voz suave pero clara, viví en una prisión sin barrotes, una prisión construida con golpes, amenazas y manipulación sistemática. Hizo una pausa, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Cada mañana, al despertar, mi primer pensamiento era calcular su humor, anticipar qué podría desatar su furia ese día. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a hablar solo cuando se me preguntaba, a desaparecer dentro de mi propia casa. Roberto la miraba fijamente desde el otro lado de la sala, pero por primera vez, Lucía no se encogió ante esa mirada. Continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Cuando me llevó al hospital hace 3 meses, había perdido toda esperanza.
Creía que moriría en esa casa, a sus manos, y que nadie lo sabría jamás. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Alguien vio a través de la mentira. Alguien notó lo que yo ya no podía ni siquiera nombrar. Lucía miró brevemente hacia los asientos donde se encontraban el doctor Méndez, Carmela, Daniel y Verónica, quienes habían acudido a la audiencia para apoyarla. Esas personas me devolvieron algo que creía perdido para siempre: mi voz. Me mostraron que merecía ser escuchada, que merecía vivir sin miedo. La sala estaba completamente silenciosa. Incluso el abogado defensor había dejado de tomar notas. Señoría, no estoy aquí buscando venganza. Estoy aquí porque quiero que el ciclo se rompa. Quiero que otras mujeres que están viviendo lo que yo viví sepan que hay salida, que hay personas dispuestas a ayudar, que su vida puede ser diferente. Lucía se volvió ligeramente para mirar a Roberto directamente, algo que no había hecho en toda la audiencia. Ya no veía al monstruo todopoderoso que la había aterrorizado durante años. Veía a un hombre común, disminuido, patético en su intento de mantener control sobre lo incontrolable. Y quiero que él entienda que, a pesar de todo lo que me hizo, estoy aquí, de pie, hablando, viviendo, que no logró destruirme, aunque lo intentó con todas sus fuerzas. Finalizó su intervención con una última mirada a la jueza. Solo pido justicia, señoría, no solo para mí, sino para todas las mujeres atrapadas en el mismo infierno del que yo logré escapar. Cuando Lucía volvió a su asiento, un silencio reverente llenaba la sala. La fiscal Ramírez le apretó suavemente la mano, un gesto de orgullo y reconocimiento. Detrás de ella podía sentir la presencia reconfortante de su familia, su verdadera familia, la que nunca había dejado de buscarla. La jueza Valencia observó a Lucía con una expresión de profundo respeto antes de hablar. Este tribunal procederá ahora a dictar sentencia, anunció. Los minutos siguientes transcurrieron como en cámara lenta. La jueza detalló meticulosamente los hechos probados, la evidencia presentada, las circunstancias agravantes. Su voz, firme y clara, articulaba cada razón por la que los argumentos de la defensa resultaban insostenibles frente al peso de la evidencia científica y testimonial. Por tanto, concluyó la jueza, este tribunal encuentra a Roberto Gutiérrez Mendoza culpable de los delitos de violencia familiar continuada, lesiones graves y amenazas, condenándolo a 8 años de prisión efectiva sin posibilidad de beneficios penitenciarios anticipados. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Lucía. No era tristeza, no era miedo, era alivio puro y abrumador. 8 años. 8 años para reconstruir su vida sin la sombra constante del terror. Adicionalmente, continuó la jueza, se ratifica la orden de protección a favor de Lucía Vázquez y sus familiares directos con carácter permanente, prohibiendo al condenado cualquier tipo de contacto o acercamiento a menos de 500 metros, incluso después de cumplida su condena. Roberto golpeó la mesa con frustración, pero fue rápidamente contenido por los guardias de seguridad. Su rostro, contorsionado por la furia, era la viva imagen de la impotencia. Se levanta la sesión, declaró la jueza, dando un último golpe con su mazo. El ruido de sillas moviéndose y voces elevándose gradualmente llenó la sala mientras Roberto era escoltado fuera. Pasó cerca de donde estaba Lucía, pero esta vez fue él quien bajó la mirada, incapaz de sostener el encuentro visual. Lucía se mantuvo sentada unos momentos más, procesando lo que acababa de suceder. A su alrededor, su mundo había cambiado irrevocablemente. Los brazos de Ana la envolvieron en un abrazo protector mientras las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambas. «Se terminó, Lu», susurró su hermana. «Realmente se terminó». Pero Lucía sabía que no era un final, sino un comienzo. La sentencia judicial cerraba un capítulo, pero su historia de recuperación apenas estaba escribiéndose. Al salir del tribunal, una pequeña multitud la esperaba. Su padre, cuyo rostro mostraba una mezcla de orgullo y tristeza por todo lo que su hija había tenido que soportar. Su madre, cuyos ojos brillaban con lágrimas no derramadas. El doctor Méndez y su equipo,
quienes habían sido los primeros en ver a través de la mentira. Verónica, cuya guía había sido fundamental en los primeros días de su liberación, y varias mujeres del refugio, algunas residentes actuales del programa, que habían acudido para mostrar su solidaridad. Entre ellas estaba Mariana, una mujer de unos 40 años que había llegado al refugio 2 semanas después que Lucía, con una historia dolorosamente similar. Habían formado un vínculo especial, sosteniendo la esperanza mutuamente durante las noches difíciles, cuando las pesadillas despertaban a una o a la otra. «¿Cómo te sientes?», preguntó Mariana, abrazándola con fuerza. Lucía consideró la pregunta. Había tantas emociones mezcladas en su interior: alivio, agotamiento, tristeza por los años perdidos, miedo por el futuro incierto, pero también, creciendo constantemente, esperanza. «Como si pudiera respirar plenamente por primera vez en años», respondió finalmente. La directora del refugio, una mujer de presencia serena llamada Laura Soto, se acercó con una sonrisa cálida. «Estamos tan orgullosas de ti, Lucía», dijo. «Tu valor hoy en esa sala inspira a todas nosotras». Lucía negó suavemente con la cabeza. «No fue valor», respondió. «Fue supervivencia, y no lo habría logrado sin todas ustedes». La fiscal Ramírez, que se había detenido a hablar con otros funcionarios judiciales, se acercó finalmente al grupo. «Felicidades, Lucía. Esta sentencia es un precedente importante». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Lucía. «Ya legalmente. El caso está cerrado, salvo posibles apelaciones que su abogado pueda intentar, aunque con pocas probabilidades de éxito, dada la contundencia de la evidencia». La fiscal hizo una pausa. «En cuanto a ti, eso solo tú puedes decidirlo». Era una verdad simple pero profunda. Por primera vez en años, el futuro estaba verdaderamente en sus manos. Durante las últimas semanas en el refugio, había comenzado a explorar posibilidades que antes parecían inalcanzables. Retomar sus estudios universitarios interrumpidos, quizás especializarse en trabajo social para ayudar a otras mujeres como ella, o simplemente tomarse el tiempo para redescubrir quién era ahora después de todo lo vivido. «Tengo algunas ideas», dijo con una pequeña sonrisa. Esa noche, la familia Vázquez celebró la sentencia con una cena sencilla en el apartamento que Ana había rentado en Puebla para estar cerca de Lucía durante el proceso. No era una celebración estruendosa. El camino recorrido había sido demasiado doloroso para eso. Era más bien un momento de reconocimiento, de gratitud por haber llegado hasta allí juntos. «Estaba pensando», dijo Lucía mientras compartían el postre, «en quizás quedarme un tiempo más en Puebla». Sus padres la miraron con sorpresa. Habían asumido que, con el juicio concluido, Lucía regresaría con ellos a Veracruz. «¿Por qué, mijita?», preguntó doña Elena con delicadeza. «El refugio me ofreció un espacio como orientadora asistente», explicó. «Para ayudar a las mujeres que recién ingresan, compartir mi experiencia, apoyarlas en los primeros días que son los más difíciles». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Siento que podría hacer una diferencia, mamá. Que todo esto tendría algún sentido si puedo usarlo para ayudar a otras». Don Héctor asintió lentamente, y Lucía vio en sus ojos una comprensión que la conmovió profundamente. «Siempre fuiste la más terca de mis hijas», dijo con voz ronca por la emoción, «y la más fuerte, aunque ni tú misma lo sabías. Además», añadió Ana con una sonrisa, «no es como si estuvieras sola aquí. Mi contrato de trabajo se puede extender, y este apartamento es suficientemente grande para las dos». El alivio inundó a Lucía. No tendría que elegir entre su familia y este nuevo propósito que comenzaba a tomar forma en su interior. «Gracias», dijo simplemente, pero esas 2 sílabas contenían océanos de gratitud. A la mañana siguiente, Lucía se despertó antes del amanecer. Se preparó un café y salió al pequeño balcón del apartamento. Mientras observaba cómo la ciudad de Puebla despertaba lentamente, pensó en todas las mujeres que en ese preciso momento estarían viviendo el mismo infierno que ella había sobrevivido. Mujeres atrapadas en casas que eran prisiones, en relaciones que eran sentencias, en silencios que eran tumbas. Pero también pensó en todas las Carmelas,
Los doctores Méndez, las Verónicas y las fiscales Ramírez que estaban ahí afuera, viendo lo invisible, escuchando lo no dicho, tendiendo manos que podían convertirse en salvavidas. El sol comenzó a asomarse sobre los edificios, bañando la ciudad con una luz nueva. Lucía cerró los ojos, permitiendo que el calor acariciara su rostro. Las cicatrices físicas habían comenzado a desvanecerse. Las emocionales tardarían mucho más, quizás nunca desaparecerían completamente. Pero había aprendido que las cicatrices no son solo marcas de dolor pasado, también son testimonios de sanación, de resistencia, de vida que continúa a pesar de todo. En algún lugar de la ciudad, una campana sonó, marcando el inicio de un nuevo día. Lucía abrió los ojos y sonrió. El ciclo se había roto, y con esa ruptura, un universo entero de posibilidades se desplegaba ante ella, esperando ser explorado con el regalo más preciado que había recuperado, su libertad. Si esta historia te tocó el corazón, te invitamos a que explores más contenido en nuestro canal. Tenemos muchas más historias emocionantes y llenas de reflexión que, como esta, buscan inspirarte y mostrarte que siempre hay esperanza. Haz clic en el siguiente video y acompáñanos en otra narración que seguramente te atrapará desde el primer momento. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video con quienes creas que lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.